Bien, seguimos de nuevo, amigos televidentes, en este interesante conversatorio con Pavel, que no hay duda que es muy emotivo en su planteamiento y qué bueno que lo tenemos en Agenda Vehemente, Económica. ahí crítico, pero constructivo, porque quiere una mejor nación. Yo voy a estar, no voy a estar en la línea tuya, porque yo creo que el gobierno sí calculó parte del modelo, porque recordemos que durante el fin de año, los 3 meses después de la toma del 16 de agosto, el gobierno empezó a ajustarse los cinturones y todas las señales que estaba dando era de aguantar todo. Se reflejó después y tiene un impacto mucho mayor con expectativas inclusive de incertidumbre y negativas con el tema de la reforma tributaria. Y Pavel, recordemos que también una de las metas que consideramos, inclusive creo que la llegamos a comentar en uno de los programas anteriores que estuviste aquí, sobre la meta del déficit, de la corrección al déficit fiscal, que uno entendía que era muy, y que es de hecho muy fuerte, de llegar a terminar el 2013 con una meta de un 2.1, 2.2 de corrección al déficit fiscal, lo cual evidentemente estaba diciendo, oye, este gobierno nos va a guindar a todo con una correa y vamos a aparecer mucha gente guindando en todos los sábados de la ciudad, y evidentemente lo que hemos visto es eso. Por eso cuando tú comentas la ejecución y lo que pasó en la economía y usas el término colapso, bueno, es un término bastante adecuado porque los sectores empresariales estaban todos gritando en el palacio y en el gobierno diciendo mis ventas se cayeron en 30, mis ventas se cayeron en 20, estamos perdiendo empleo. Hiciste un análisis muy interesante sobre el tema del empleo, sí, claro, que es un efecto que se ve. Ahora, a mí me preocupa también, tú dices, bueno, vamos a recuperarnos, pero el empleo no es tan fácil recuperarlo cuando hay empresas que pueden haber cerrado. Sí, es cierto, y además, bueno, y también las empresas toman en consideración, también para despedir, pero también para contratar el pasivo laboral que le va a crear. Entonces, las decisiones de despido y de contratación toman tiempo. Y ese tema se está trabajando también por el lado de Copardón, el tema. Ya, bueno, aquí está la discusión de si flexibilizamos el mercado laboral más o no lo flexibilizamos, cómo hacemos para hacerlo más flexible, más ágil, pero al mismo tiempo no desprotegemos a los trabajadores que quedan desahuciados. Sí. Es un delicado equilibrio. Yo creo que la discusión está planteada. No, pero ahí yo también, por ejemplo, y con los empresarios, nosotros, incluso de la visión empresarial, nosotros como uno de los lemas, pero yo pienso, por ejemplo, con el tema del salario mínimo, oye, se le da mucha vuelta al pastel, Pavel, o sea, claro, duran un año, que sí, que bueno, no, que la productividad, y entonces realmente cuando tú vienes a ver, ya están desfasados 2 años y vuelve otra vez, entonces... Además, la lógica del tema de aumento salarial, que puede ser un elemento que contribuya adicionalmente, si es un aumento por encima de la tasa de inflación, que es lo que yo pienso que debe ser, no en un momento determinado como ahora, sino de manera permanente, pero eso es una discusión aparte. Yo creo que pueden ayudar a empujar el crecimiento económico si hay un ajuste salarial de este tipo. El tema es evitar esto, de que el salario lo que haga es caerle atrás a la inflación. Eso es lo que tiende a hacer, han sido las lógicas. Y el resultado de eso lo hemos visto en los últimos 15, 20 años, es un salario real deprimido. ¿Neutral o negativo? Y no es lo que queremos. No, claro, uno de los más bajos yo entiendo perfectamente que el aumento del salario real y del poder de compra del salario y del bienestar tiene que ir acompañado tiene que estar apoyado en un proceso de fortalecimiento de la productividad. Claro. Es decir, que el salario también justifique a sí mismo a través de una mayor productividad del trabajo, pero la mayor productividad del trabajo depende, por una parte, de los niveles de educación, entrenamiento, capacitación de la fuerza de trabajo que se entrena en el trabajo, pero también fuera del trabajo, a través de procesos formales, y también de la dotación de capital que tenga a disponibilidad cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Entonces se trata de un proceso integral en el cual tú apuntas a un aumento de la dotación de capital en la economía, de crecimiento de la inversión y de crecimiento de lo que llaman algunos economistas el capital humano. No, es decir, entonces, en esa dirección es lo que te permite apoyar un crecimiento del salario. Pero no podemos estar en esta, de estarle cayendo atrás a la inflación, porque entonces vamos a seguir con una economía cuya competitividad precaria se sigue basando en bajos salarios. Entonces, ¿para qué sirve la economía? No. ¿Para qué sirve el crecimiento económico? Eso no hay redistribución. Hay que revertir la lógica. Pero yo entiendo, de nuevo, que tampoco se trata de duplicar el salario o aumentarlo de una manera muy buena. Se trata de cambiar la lógica de largo plazo. No estamos hablando de un momento determinado.
Yo quisiera que el aumento de salarios en este momento sea por encima de la inflación, pero no que se limite, pero no que un aumento de salario sacrifique un conjunto de cosas en un momento determinado y que eso al final termine comprometiendo a largo plazo la necesaria reversión de la tendencia de un salario que se mantiene estancado. No, y hay sectores, algunos de ellos, que también en la parte de los márgenes hay que limitar esa cuota, porque hay sectores que tú dices, mira, y lo compara a nivel internacional y la verdad que, mira, hay que saber operar con márgenes todavía más reducidos. Eso en el caso del margen de beneficio de muchos sectores. Sí. Pero también la heterogeneidad, que te estás refiriendo a esta heterogeneidad que hay en los sectores productivos en términos de tasa de ganancia. Exacto. También está en el peso laboral. El peso laboral entre sectores es muy diverso. Sí. ¿Ya? Entonces no es lo mismo, el aumento salarial implica una cosa para un sector significativamente diferente para otro. El sector intensivo en capital y poco intensivo, o sea, digamos, donde la nómina tiene un bajo peso, tienen el impacto del aumento de salario es nulo, pero en otros sectores entonces eso hay que incorporarlo. Sí. En la ecuación. Parte, pero como una política. Como una política de largo ordenada, plazo. De largo plazo. No y no que todo dependa, que sí, que no, que la prensa, tenemos 7 meses en esto. Bueno, ahí quizás el gobierno debería ya participar. O sea, en el caso coyuntural de este aumento de salario y empujar en alguna dirección. Pero, de nuevo, el tema no puede limitarse a una negociación. Tiene que haber un cambio en la dinámica de largo plazo. Una perspectiva. Hay una parte de tu artículo que, por cierto, es la parte final, en donde, hablando de este tema, tú haces referencia a la parte de las causas profundas que incidieron en esta situación de la economía en el primer trimestre, y haces una alusión muy particular que podemos desarrollar el tema sobre el aparato productivo anquilosado y la ausencia de una estrategia de desarrollo productiva. Evidentemente el tema del salario es uno de esos temas de anquilosamiento de los sectores empresariales, que siempre ven el tema del salario como una limitante para ellos, pero indudablemente uno sabe que al final siempre tocan la puerta de los gobiernos, hasta el mismo Banco Central: libérame esto, benefíciame con esto, dame esta ley de incentivos, procúrame esto por aquí. Y todo se queda siempre, Pavel, en el mismo sitio. O sea, estamos viendo la misma cosa hace 50 años. Se repite la historia. Los sectores que tienen más poder establecen una relación directa. Sí. Entonces te dicen con los hacedores de política. Entonces, para que tengan la idea completa, entonces te dicen después, aunque tengamos que completarla en el segmento siguiente, pero tenemos altos costos energéticos, pero entonces tú dices, pero si son los que manejan el sector de la energía. Ya, sí. Entonces, yo creo que hay que dotarse de una estrategia. Este dinosaurio, ¿cómo que lo vamos a desbaratar? Tenemos que dotarnos de una estrategia de desarrollo productivo. Me parece que los pasos que ha dado el gobierno, la nueva administración, la administración de Danilo Medina, han sido pasos positivos en el sentido de que está diciendo, efectivamente, tenemos una preocupación con la producción. Queremos activar la producción y nos estamos enfocando en pymes a través del crédito y nos estamos enfocando en el sector agropecuario. Eso me parece que manda una señal distinta a la de la administración Fernández, donde había, desde mi punto de vista, una gran despreocupación por la cuestión productiva. Entonces, sin embargo, eso es insuficiente. Y no lo digo con ánimo de crítica, sino con ánimo de que tenemos que ir más allá de lo que ya positivamente está planteado. Sí, y dotarnos de una estrategia integral de desarrollo productivo. Pero eso no está en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Lo que pasa es que lo que hace la Estrategia Nacional de Desarrollo es que te da un marco para tú definir políticas específicas, sí, claro, pero no te define las políticas específicas. No, las acciones son otras. Las acciones vienen... ¿Y a quién es que le toca pedirle cuenta de que define esas políticas? A todos. Bueno, el Estado mismo, el gobierno mismo debe, por ejemplo, están hablando de los pactos. Sí, dentro del pacto. 3 pactos. Pero los pactos no agotan la agenda de política pública. Son 3 puntos críticos en este momento para la sociedad dominicana, pero hay muchos otros temas que necesitan de la definición de una agenda y que también pueden definirse en diálogo con la sociedad. No estoy diciendo con esto que todo el mundo tiene que levantar, igualmente con los pactos, no estoy diciendo que todo el mundo tiene que levantar la mano y estar de acuerdo. Eso es ilusorio. Lo bueno o malo de la Estrategia Nacional de Desarrollo es que están los pactos, se definen objetivos y se ponen al final de la estrategia resultados esperados, pero no están definidas las acciones. No, ni están costeadas.
ni están costeadas. Ya, Entonces, exactamente. Como Entonces, tú hay que llenar eso. Como tú defines Pero resultados eso si no tú es no el sabes las Ministerio de acciones. Economía que debe liderar ese. Es todo, todo. Bueno, No, Es- son es- todos, es- pero es- alguien tiene que tener la batuta. Bueno, ya ese. digamos el ministerio, El ministerio hizo dio un ejerce- primer- el fue el que Consejo empujó la Económico Social. estrategia. Ahora hay que definir cuestiones mucho más precisas. Pero además no estoy hablando solo del Estado. Estoy hablando, digamos, de la sociedad dominicana que tiene que abocarse a discutir cómo relanzar los sectores productivos. El Yo creo propio que- sector empresarial. Claro. Lo que pasa es que tú tienes una gran diversidad de actores empresariales con intereses contradictorios. Para unos, el arreglo eléctrico es un arreglo, y no estoy diciendo todos, para unos pocos del sector eléctrico probablemente el arreglo eléctrico es muy bueno porque le está representando importantes beneficios. Para otros propios actores del propio sector eléctrico es bueno, pero no tanto como para los primeros. Y en conjunto en ambos no quisieran ver sus beneficios reducidos. Y esos intereses cruzan los intereses de otros que ven en el sector eléctrico un peso muerto. Y no solo ven, lo sienten, que un peso muerto muy, muy importante. O sea, hay intereses muy contradictorios que habrá que compaginar. Y cuando no compaginar, sencillamente imponerse en algunos casos. Es decir, cuando digo esto de que no estamos hablando de levantar la mano en los pactos o en la definición de políticas que no tienen que ver con los pactos, sino políticas, por ejemplo, de desarrollo productivo que no tiene un pacto en sí mismo, hay que llamar a la participación. Pero eso no significa que todo el mundo, de nuevo, va a hacer decisiones unánimes. No. Sino sencillamente espacios de diálogo, de discusión. Sí. Son concertaciones donde tú cedes, el otro transige. Y habrá otro ve puntos donde no negocio. habrá acuerdo. No. Y que, digamos, el Estado tiene que tomar una decisión. Un liderazgo. En alguna dirección. Claro. Y actuar. Vamos a una pausa y regresamos.